Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de este tema. No hay fiscal todavía, tengo 5 distinguidos parlamentarios hondureños con los que vamos a hablar de este tema. Voy a saludar a la secretaria del Congreso Nacional, diputada por el departamento de Santa Bárbara por Libertad y Refundación, Luz Angélica Smith. Bienvenida, diputada. Gracias, licenciado Raúl. Muchas gracias al pueblo hondureño. Un saludo y por supuesto aprovechar la oportunidad para saludar a mis compañeros congresistas, a la doctora Ligia Ramos, a la compañera congresista Merari Díaz, al doctor Marlon Lara y por supuesto a nuestro compañero de bancada, el abogado Harry Dixon. Temas de interés nacional, temas en donde debemos de demostrar el compromiso que tenemos con el mandato popular y pues por supuesto el respeto que debe de imperar sobre la Constitución de la República. Sin duda alguna, como usted lo decía, en este momento será un foro muy importante en donde cada uno estaremos planteando nuestros puntos de vista y que este espacio pues pueda servir para poder generar los consensos que necesitamos y así generar certidumbre a la sociedad hondureña. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenida a la diputada Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras por Francisco Morazán. Doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí vamos a tener un buen debate entre todos, creo yo. Un debate de altura que necesita el pueblo hondureño. Gracias, doctora. Por el Partido Nacional de Honduras, también por este departamento de Francisco Morazán, diputada Merari Díaz, bienvenida. Bueno, muchas gracias Raúl por el espacio, un saludo a los compañeros de foro y un saludo al pueblo hondureño. Definitivamente estos espacios sirven para debatir y obviamente con el respeto y la altura pues que el pueblo hondureño se merece, así que muchas gracias. Gracias. Desde el departamento de Cortés, pero afincado aquí en las faldas del Picacho, el doctor Marlon Lara, diputado por el glorioso Partido Liberal de Honduras. Marlon, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Siempre es un alto honor para mí estar en este foro porque siento que tiene una dinámica que permite al pueblo hondureño estar informado de los acontecimientos que se están dando. Así que es un placer compartir con mis compañeros diputados y diputadas y espero que de este debate surjan muchas ideas que ayuden a esclarecer la situación que se está viviendo ahorita en el país. Gracias, doctor Lara. Y el abogado Harry Dixon, diputado por Libre, aquí en Francisco Morazán. Abogado. Muy buenos días, licenciado Raúl. Muy buenos días a los compañeros panelistas. Y muy buenos días a los que nos están viendo y escuchando. Siempre es un gusto venir a sus programas y debatir este tipo de temas. Ojalá que no solamente sea debate, sino que empecemos a dar luces como lo que somos, políticos electos por el pueblo, que tenemos una responsabilidad histórica de darle al pueblo hondureño un buen fiscal general, sea hombre o sea mujer, pero hay que resolver ya, porque si no la población es la que nos está viendo y nos va a condenar si nosotros no asumimos esa responsabilidad histórica. Sí, las últimas horas la polémica es lo que ha dicho el presidente del Congreso, don Luis Redondo Guifarro, que ha dicho que el señor fiscal adjunto, Daniel Cibrián, pues es un usurpador del cargo. ¿Por qué no se elige todavía el fiscal general y el fiscal adjunto? Comentarios sobre lo que ha dicho el presidente del Congreso en las últimas horas sobre la posición del señor Cibrián. Bueno, licenciado y pueblo hondureño, el artículo 233 de la Constitución de la República es claro y nos establece, en primer lugar, la titularidad del poder del Ministerio Público le corresponde al fiscal general, el fiscal general adjunto, a quien le corresponde la elección del fiscal general y a su respectivo adjunto es el Congreso Nacional el periodo en el que deben de ejercer su mandato constitucional y por lo tanto los que en aquel momento hasta el 31 de agosto fungieron como representantes o titulares del poder del Ministerio Público vacaron en sus funciones el 31 de agosto. En este sentido, pues, y como miembro de la Junta Directiva hemos estado en reiteradas ocasiones en reuniones que se han sostenido con los diferentes jefes de bancada, en donde el presidente del Congreso Nacional ha llamado al diálogo de manera permanente, en donde ha instruido a los jefes de bancada al diálogo y ha enviado a que se trabaje con cada uno de los congresistas de las diferentes fuerzas políticas
Y pues lamentablemente no se han podido llegar a esos acuerdos, a esos consensos, y como lo decía el abogado Harry Dixon, nosotros procuramos desde nuestro espacio y como bancada del Partido Libertad y Refundación el respeto a la Constitución de la República, el respeto al mandato constitucional establecido en el artículo 233 de la Constitución, y pues esperamos, demandamos, y no solamente nosotros, sino que el pueblo hondureño nos ha delegado una enorme responsabilidad, una responsabilidad histórica, y es el respeto a la Constitución. En este sentido, pues seguimos manteniendo nuestra postura, que el mandato está claro, y pues los que en aquel momento fungían como titulares del Ministerio Público han cesado en sus funciones. Los 5 años del periodo constitucional establecido, licenciado, finalizaron el 31 de agosto. Ahora bien, pues el pueblo hondureño conformó este poder del Estado, el poder legislativo, con diferentes fuerzas políticas. Lamentablemente, pues no se han podido llegar a esos acuerdos, a los consensos necesarios, y por sobre todo al respeto a la Constitución. Y como lo decían mis compañeros y lo decía la doctora Ligia, que este espacio de diálogo entre las representantes de las diferentes fuerzas políticas se vea reflejado en acciones y materializado en la elección del fiscal general y fiscal general de la República, porque no solamente el pueblo lo espera, lo demanda, sino que también lo ordena la Constitución. Sí, doctora Ligia Ramos, ¿usted qué consideraciones tiene de esto que ha dicho el presidente del Congreso? Bueno, voy a decir tal vez cosas que no son tan convencionales, pero para mí en este momento es irrelevante que esté ahí Cibrián o que esté el director de fiscales. Es irrelevante porque nos tenemos que centrar en la obligación de venir y elegir un fiscal general y un fiscal adjunto. Desgraciadamente, definitivamente hay muchos intereses detrás del nombramiento del fiscal general y el fiscal adjunto, intereses que tienen que ver con los mismos partidos políticos, con personas que tienen procesos de investigación, requerimientos, con nuevas denuncias, con denuncias que se van a hacer o nuevos requerimientos que van a salir a la luz pública que todavía no habían salido porque no se habían derogado ciertos decretos que nos daban impunidad. Hay un montón de cosas que están muy por detrás de esto, y son intereses de grupos, intereses de partidos políticos, porque también yo entiendo que el partido oficialista, el Partido Libre, pues viene de las calles, viene de una lucha, viene de un golpe de Estado, y obviamente estamos tan polarizados que se habla de un nuevo golpe de Estado, que se habla de una constituyente, y se ha polarizado tanto el ambiente que el mismo Partido Libertad y Refundación, creo yo que tiene sus temores, que están en su legítimo derecho de tener, ¿verdad? Después de haber sufrido un golpe de Estado en el 2009, donde el Ministerio Público también tuvo que ver con un requerimiento fiscal, ¿verdad? Entonces, eso yo lo entiendo, pero yo creo que ahorita habemos suficientes diputados en el Congreso Nacional que estamos interesados en darle independencia e institucionalidad a un Ministerio Público. Un Ministerio Público no solo que nos da una impunidad porque no persigue, no investiga, porque engaveta casos. No solo eso, sino que aparte de eso criminaliza, porque el día de hoy se va a llevar una audiencia de un juicio público contra luchadores y defensores del río Gilamito en Atlántida. O sea, no solo es que no investiga, engaveta y da impunidad, sino que también ha criminalizado en los últimos años. Definitivamente necesitamos un cambio. Y nosotros debemos de tener la altura política, o sea, tener una política con ética y pensar en este momento en lo que necesita el país. Estamos sumidos en una impunidad tremenda, en corrupción tremenda, en una falta de institucionalidad, y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Diputada Merari Díaz. Bueno, mire, yo creo que aquí hay temas
muy importantes. El hecho de continuar una sesión creo que es algo que el Congreso Nacional requiere. Sin embargo, el día de ayer es penoso escuchar al diputado y compañero Luis Redondo en cuanto a señalar de que le da prácticamente, como quien dice, midiéndole el tiempo al fiscal general adjunto, donde le dice que se apure a irse, obviando lo que señala la misma Constitución de la República y obviamente por eso existe también la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde en el artículo 80 ya se establece que a falta de elegir nuevas autoridades, siguen las que continúan, sobre todo en aquellos órganos constitucionales que por mandato constitucional le corresponde al Congreso Nacional elegir. En ese sentido, ese artículo 80 que en algún momento se presentó en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, un recurso o una acción de inconstitucionalidad, la Corte también se pronunció y vio holísticamente el sentido de la sentencia misma que señala de que el artículo 80 no es inconstitucional, por ende tiene efectos generales y ese efecto general es para salvaguardar la institucionalidad de aquellas instituciones que le corresponde al Congreso Nacional elegir sus autoridades y también guardar esa institucionalidad y el Estado mismo, que las instituciones no queden acéfalos. Por otro lado, si lo vemos también en el ámbito legal, la ley del Ministerio Público es claro porque en su artículo 28 también establece que en causa en ausencias temporales o definitivas, pues ahí se establece la jerarquía de quienes van a asumir y en este caso, siendo de que el fiscal general en su momento tuvo que asumir en la Corte Centroamericana de Justicia un cargo que ya tenía y que tenía que presentarse, asume el fiscal general. Lastimosamente, el obviar el ordenamiento jurídico por el compañero Luis Redondo solamente deja algo que decir. Y con todo el respeto del mundo lo voy a decir. Mire, aquí el tema del diálogo del fiscal general y del fiscal adjunto recae en Carlos Zelaya. Entonces, claro, como no tiene otra facultad el que hoy usurpa ilegalmente la Junta Directiva ilegal, entonces anda buscando distractores. Y esto, mira, ya no solamente es el hecho de decirle al fiscal, sino también crear una comisión con los mismos miembros de la Junta Directiva, que definitivamente es otro atraso más. ¿Por qué no sesionamos? Definimos y paralelamente, mire, nosotros le hemos dicho como acá el Partido Nacional, avancemos en el tema del diálogo y de los consensos. Sin embargo, aquí el hecho de ser una persona tan cerrada, el compañero Redondo, lo que hace más bien es ir atrasando el diálogo y el consenso que ya deberíamos de estar avanzando. Y por otro lado, muchos van a decir, pero es que aquí el tema de las mayorías, no, es que el tema de las mayorías, hay 3 bancadas que ya están respaldando una moción nominativa y que tiene 74 votos hasta el día de hoy. En ese sentido, si ya hay avances, más bien sería mucho más fácil elegir de una nómina donde no representa ni a los Zelaya ni al Partido Nacional, porque al fin de cuentas, ¿cuál es el discurso aquí? Que no quieren un fiscal que tenga los intereses del Partido Nacional. Que no quieren, nosotros hemos dicho que no vamos a apoyar un fiscal que represente los intereses hoy del familión. Y por otro lado, entonces, si hay una nómina que hay 2 personas que reúnen los requisitos de idoneidad y que objetividad, entonces apoyarla. Pero mire, este es más el discurso ya rayado de no querer legislar, de convocar a sesión y definitivamente tocar problemas, mire, importantes que hoy el pueblo hondureño requiere. No hay medicinas, no hay empleo, hay leyes pendientes, proyectos que todos los diputados aquí nos hemos quejado y este es un atraso más. Diputado Lara. Bueno, muchas gracias, Raúl. Yo me voy a salir un poco del tema porque sí quiero manifestar mi malestar, mi indignación por un acontecimiento que no sé si los compañeros lo saben, pero el día de ayer en Nicaragua el dictador Daniel Ortega ha confiscado
las instalaciones del El INCAE. Instituto Centroamericano de Ciencias Económicas, el INCAE. Yo soy egresado del INCAE, al igual que muchos hondureños, y esa escuela de negocios fue instalada en Nicaragua por el expresidente John F. Kennedy y el presidente liberal José Ramón Videla Morales, Pepe Figueres de Costa Rica y creo que Somoza de Nicaragua. Y esa escuela ha ocupado el primer lugar en cuanto a estudios económicos en Latinoamérica, compitiendo con las mejores universidades del mundo. Y en Latinoamérica se ha posicionado en los primeros lugares. O sea, ha servido esa institución, esa universidad, para que muchos países, inclusive de Sudamérica, vienen de Ecuador, vienen de Brasil, vienen de Argentina a estudiar al INCAE. Colombia. Y esa dictadura de Daniel Ortega, el día de ayer, al igual que ha hecho con iglesias, al igual que ha hecho con empresas, al igual que ha hecho con medios de comunicación, fue a clausurar y a confiscar todos los materiales necesarios para que el ciudadano que acude a esa universidad sea una persona más calificada en el campo económico y social. Aquí en Honduras habemos miles de egresados del INCAE y eso ha hecho que muchas empresas sean más prósperas, que generen más empleo por la capacitación que se da en ese instituto. Yo creo que, no sé si tú sabes, Raúl, Yanni es egresado del Claro que INCAE sí. también. Él Les tengo una placa ahí. tuvo la suerte de que cuando se dio esa maestría fue en San Pedro Sula. A mí me tocaba viajar a Nicaragua. Ese campus que confiscaron, ahí viví yo 1 año y medio. Entonces estoy indignado y quiero pronunciarme públicamente y que lo conozca el pueblo hondureño, cuál es la metodología que utilizan esas dictaduras de izquierda porque yo tengo años de estarle diciendo a mis compañeros de bancada, yo sufrí, yo viví, porque yo conocí al expresidente Alemán cuando fue alcalde, yo miré el deterioro, cómo fueron haciendo negociaciones el Partido Liberal de Alemán, Arnoldo Alemán, con Daniel Ortega en la oposición, hasta llevar a dividir y destruir al Partido Liberal. Después de que el Partido Liberal era la bancada mayoritaria en el Congreso, se quedó solo con un diputado. Y en aquel tiempo decían, no, que Daniel Ortega no es socialista, no es comunista, ya van a ver que él va a trabajar con la empresa privada. Y hoy miren la dictadura. Hace poco, si no lo saben, Daniel Ortega agarró un avión, metió 247 opositores, los mandó a Washington, despatriados. Esa es la forma como piensan esas ideologías. Pero antes de meterlos en ese avión, los tuvo 2 años presos, solo porque lanzaron una candidatura. Y con los alcaldes liberales, los días que quedaban, una semana antes de las elecciones, fueron a sus casas, las patrullas de la policía los amarraron, los tiraron a una paila. El siguiente semana estaban en un juzgado, les pusieron 12 años de cárcel, solo por ser oposición, atentando contra el sistema de ellos. Entonces yo sí quiero dejar plasmadas estas palabras, porque como egresado del INCAE me siento muy indignado, molesto, y yo creo que es tiempo de que se le ponga un alto y que Honduras deje de estarse pronunciando a favor de esas dictaduras brutales de Nicaragua, Cuba y de Venezuela. Nosotros tenemos que ir a los foros internacionales a hablar de nuestros problemas y de las soluciones que le vamos a dar al país. Entonces, quería aprovechar el espacio, Raúl, porque no podemos dejar desapercibido ese tipo de acciones, de esas dictaduras que solo le hacen daño a sus pueblos. Ahora, retomando el caso de Honduras y de la situación que estamos viviendo con el Ministerio Público, Luis Redondo, como lo dije ayer, no tiene ni la autoridad legal ni la autoridad moral para pedirle al fiscal Daniel Arturo Cibrián Bueso que se retire del Ministerio Público, porque él es el que está usurpando un poder del Estado. Él no fue electo por los diputados, él fue impuesto a patadas en ese cargo que está usurpando. Nosotros no podemos deberle obediencia a un usurpador, y es un artículo que ya está plasmado
en la Constitución de la República. Y él cometió un delito y ese delito no prescribe. Y va a llegar el momento en que él va a tener que responder por ese delito. Y en cuanto a Daniel Arturo Cibrián, él no está ahí porque quiere estar en ese cargo. Él está ahí porque la Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 80, dice que todas aquellas autoridades que son electas por el Congreso Nacional, mientras no se elijan las autoridades, deben permanecer en sus cargos. Y es lógico, es correcto ese artículo, que inclusive el compañero Harry Dixon con el compañero Jorge Calix presentaron a la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado, no sé si fue denegado ese recurso de inconstitucionalidad, por lo cual queda ratificado ese artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso. Entonces, nosotros como diputados del Partido Liberal hemos dicho que estamos dispuestos a elegir fiscal. Libre hizo una movilización de más de 15,000 personas porque dijeron que querían, a través de esa manifestación, dejar claro que querían elegir fiscal. Nosotros nos mantuvimos firmes con la propuesta del PCH, Marcio Cabañas y Jenny Almendares. Y esa propuesta sigue firme, no vamos a retroceder. Después, cuando miraron que había firmeza en ese bloque de oposición, dijeron de que iban a nombrar una junta interventora, que es totalmente ilegal. No les funcionó, después salieron con el cuento que iban a hacer que el director de la UFERCO asumiera la titularidad, y el mismo director de la UFERCO manifestó públicamente que reconocía a Daniel Arturo Cibrián como fiscal general porque había renunciado Óscar Chinchilla. Y después nombraron ilegalmente, porque no puede el diputado Luis Redondo nombrar una comisión investigadora del Ministerio Público, porque esa es una atribución que le corresponde al Congreso Nacional, al Pleno del Congreso Nacional. Entonces es una desesperación. El día de ayer nombró una comisión faltándole el respeto a la institucionalidad de los partidos, porque los diputados se deben a un partido, se deben a una autoridad, se deben a un pueblo. Y la autoridad del Partido Liberal ha emitido una resolución donde mantiene el apoyo a la planilla de Marcio Cabañas y la doctora Jenny Almendares. Entonces, él no puede venir a querer negociar a título personal con los diputados porque no se van a presentar. Los diputados del Partido Liberal no se van a presentar, más bien ahora, a raíz de esas declaraciones de irrespeto a la institucionalidad de los partidos, hoy la bancada, los 22 propietarios y los 22 suplentes, nos vamos a presentar al Congreso Nacional a las 11 de la mañana a exigir que se reinicien las sesiones, que se abra nuevamente el Congreso y a comenzar las sesiones. Si ellos no tienen los votos, pues como minoría tienen que sumarse a la mayoría. ¿Repetí eso, Mano? Hoy, a las 11 de la mañana, los 22 diputados propietarios y suplentes nos vamos a hacer presentes en el Congreso Nacional a exigirle al diputado Redondo que reinicie las sesiones. Si ellos no reinician las sesiones, porque nos da vergüenza, nos da pena que tenemos más de un mes de no sesionar porque esa Junta Directiva Ilegal no convoca y se nos está pagando el salario. Nosotros estamos viniendo a Tegucigalpa, estamos asumiendo los costos de traslado, de venir, estar acá, pagar hospedaje, pero él no convoca. Entonces, si él no hace caso a ese comunicado que va a leer ahora el Partido Liberal, vamos a autoconvocarnos con las bancadas del partido PCH y Partido Nacional. ¿Ya están de acuerdo? Ya estamos de acuerdo para que se reinicien las sesiones, con una sesión extraordinaria, como dice la Constitución de la República. Y la primera ley que vamos a exigir que se trate en esa sesión extraordinaria es la ley de empleo temporal que ha tenido engavetado Luis Redondo. Sí, diputado Ari. Bueno, he escuchado con bastante detenimiento lo que han expresado los compañeros y yo creo que ha llegado el momento que la clase política, especialmente nosotros los diputados, seamos un poquito más transparentes con la población. Ustedes saben perfectamente que ese tipo de decisiones no pasa por el Congreso.
De hecho, el Congreso es un mero trámite. Ustedes saben perfectamente, lo sabe el PCH, lo sabe el Partido Nacional, lo sabe el Partido Liberal, lo sabemos nosotros. Cuando se toma una decisión en el Congreso es porque ha habido un acuerdo. De hecho, cuando se vota en el hemiciclo legislativo es porque ya ha habido un acuerdo previo. Los debates ahí sobran. Que uno lo hace porque es parte de, pero usted sabe que eso sobra. Ya cuando ya llega una nómina al Congreso Nacional es porque han habido acuerdos. Y muchas veces no son acuerdos de los diputados, porque los diputados al final solo votan, o solo votamos. Son las cúpulas las que se ponen de acuerdo. Pero aquí venimos nosotros y le decimos a la población, mire que nosotros no nos podemos poner de acuerdo porque nosotros queremos esto, queremos lo otro. Mentira, eso no es cierto. A la gente yo creo que es necesario que le digamos lo que pasa realmente dentro del Congreso Nacional. Hoy, ¿por qué no hay una elección del fiscal general? No porque quieran al más independiente, no porque quieran a la más independiente, al más capaz, no. Aquí hay diferentes factores que influyen en la no elección. Aquí hay gente de partidos políticos que tienen miedo a que el nuevo fiscal general presente requerimientos fiscales porque saben lo que hicieron en años pasados. Y yo le voy a decir una cosa, tienen razón, porque si yo me hubiera metido en un acto de corrupción estaría ahorita cruzando dedos y oponiéndome a toda elección de un fiscal general independiente o un buen fiscal general. Hay gente metida en el narcotráfico, hay gente metida en corrupción y está, como dicen, tirada en el suelo, revolcándose a efecto de que no se elija un buen fiscal general de la República. Diferente nosotros, por ejemplo, yo digo, ¿a mí qué me puede pasar con un nuevo fiscal general si yo nunca he metido las manos en un acto ilícito? Nunca me he metido en narcotráfico, nunca me he metido en corrupción. Así que no estoy con ese problema, pero sí hay muchos compañeros y compañeras, y no solamente los compañeros y compañeras, personas que tienen su representación a grandes grupos de poder que también les preocupa tener un fiscal general independiente. Esa es la realidad. Por ejemplo, para mí, y con todo respeto, el Partido Nacional nunca tuvo la intención de elegir al fiscal general. El plan siempre fue que uno o los dos fiscales generales que estaban se mantuvieran. ¿Por qué? Porque esos fiscales generales que ya estuvieron en apoyo al gobierno de Juan Orlando Hernández se mantengan apoyando a esa misma gente que trabajó con ellos en años pasados. Entonces, aquí todo va dirigido a que el abogado Cifrián no salga de ese puesto porque eso es lo que garantiza impunidad, eso es lo que garantiza que no se van a presentar requerimientos fiscales contra personas involucradas en diferentes delitos. Eso es lo que deberíamos de decir a la población, ¿verdad? No queremos, por eso dicen que Cifrián se quede, que Cifrián lo protege la Constitución, que a Cifrián lo protege la ley del Ministerio Público, que es la ley orgánica. Señores, esto ya no es jurídico, esto es político. De hecho, se utiliza la Constitución en este tipo de conflictos, se utilizan las demás leyes, única y exclusivamente para justificar los intereses que se tienen. Ustedes hablan de que el artículo 80, que el abogado Jari y el abogado el abogado Jorge Cáliz presentaron un recurso de inconstitucionalidad en el 2016 y la Corte lo declaró sin lugar. Sí es cierto, lo declaró sin lugar, pero ¿qué tipo de corte era la que estaba? La que dirigía Juan Orlando Hernández, la que dijo que Juan Orlando Hernández se podía reelegir. O sea, la que dijo que podíamos vender el territorio nacional. Esa es la Corte que resolvió ese recurso. Entonces, no sé qué nivel de credibilidad, porque entonces hoy, por ejemplo, la posibilidad de reelección que dijo esa misma Corte que se podía, entonces también la señora presidenta Xiomara podría decir, como esa es la Corte que hay que darle credibilidad, entonces esa resolución la puedo ocupar yo y me puedo reelegir. ¿Qué dirían ustedes si con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, de esa que ustedes dicen que actuó muy bien, la señora presidenta diga me voy a reelegir? ¿Qué dirían ustedes con esa resolución? ¿Estarían de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. ¿Que se reeligiera la señora presidenta? Te voy a decir algo, la resolución no decía, Jari, es que no es lo que nosotros queramos. Bueno, es ser coherente la con el resolución no discurso. decía, la resolución no pero decía déjeme que terminar, fuera porque yo lo escuché a usted. Está bien, pero no decía que nos eso. preguntó, Yo lo nosotros escuché a le ustedes. contestamos. ¿Qué preguntaste? Sí. Yo lo escuché a usted. Entonces, esa es la corte que ustedes le dan mayor credibilidad. Ahora, ¿por qué es inconstitucional? Pues si quieren que hablemos de temas jurídicos, ¿por qué es inconstitucional? Porque eso
ese artículo permite precisamente lo que está ahorita sucediendo. Ustedes se cierran y dicen no damos los votos, entonces que el abogado Cibrián se quede eternamente como fiscal del Ministerio Público. ¿Cómo se puede permitir que un fiscal, que ya la Constitución, como lo dijo la compañera, dice que ya terminó, se puede quedar permanentemente solamente porque nosotros, por nuestras pistolas, no damos los votos? Porque eso es lo que están haciendo ustedes. Y ojo, y ya no solamente el Partido Nacional, lo están haciendo el Partido Liberal, lo está haciendo el PCH, que quiero hacer la excepción con Ligia, porque yo sé que Ligia no está en ese grupo, pero la estrategia está clara. Ustedes no quieren elegir fiscal general. Ustedes quieren mantener al abogado Cibrián de fiscal general porque sé que garantiza impunidad para muchos de sus compañeros. Yo sé que algunos de ustedes no están metidos. De hecho, a mí me sorprende, y aquí está Ligia, que el PCH entre en ese proceso, pero el PCH fue siempre un abanderado de la lucha anticorrupción. Yo digo, puede ser que no quiera Libre, puede ser que esté en contra de lo que hace Libre, pero asumir una posición de unidad a partidos que sí tienen en sus filas gente que se metió en cosas graves, me parece un poco salido de la normalidad. Y tampoco lo entiendo a algunos compañeros diputados, como la compañera acá, que cuando iniciaron, y uno hasta se llenó de esperanza y expectativas porque vinieron con una nueva gente nueva, que nosotros sabemos lo que pasó, ese era el discurso antes, que nosotros sabemos que se cometieron muchos errores, que hay gente nuestra metida en cosas feas. Y hoy están defendiendo lo mismo, hoy quieren proteger a los mismos. El hecho que sean compañeros, que sean amigos, eso no significa que no deben de pagar delitos. El que debe un delito debe de pagarlo, y nosotros no podemos como políticos venir a poner nuestra cara por un corrupto o por un narcotraficante, sea o no sea nuestro partido. Yo le digo, si en mi partido aparece un fregado que se robó tantos millones o saqueó una institución, yo no voy a salir a la calle a protestar para que protejan a ese compañero. Yo no voy a venir a un foro a decir que queremos un fiscal general o decirlo en negociaciones que proteja a los corruptos. ¿Saben qué es lo que ha pedido el Partido Nacional? No la compañera, porque a la compañera no la llevan a esas reuniones. Lo que piden es impunidad. Si nosotros le garantizáramos a esos señores que llegan a esas mesas de negociación impunidad, ya días tuviéramos al fiscal general electo, ya tiempo estaría, y no les hubiera importado que fuera Joel Zelaya, no les hubiera importado que fuera el otro, no. Lo que busca un sector del Partido Nacional es protección, es protección. Si nosotros les damos, por ejemplo, el director de fiscales y reformamos por esta única vez, como propuso en su momento los que van a dialogar con Libre, por esta única vez, reformemos la ley del Ministerio Público para darle un director de fiscales al Partido Nacional, ya tendríamos fiscal general electo. Entonces, eso es lo que hay que decirle a la población, pero aquí venimos nosotros como a debatir. ¿Por qué no hay fiscal, Harry? Porque no hemos garantizado impunidad, porque no les hemos dicho, mire, les vamos a dar al director de fiscales, vaya, reunámonos hoy. Si hoy mismo dijera el Partido Libre o Luis Redondo, sesionemos hoy, vamos a reformar por esta única vez la ley del Ministerio Público, vamos a elegir también dentro de esos tres al director de fiscales, el fiscal general que le pertenezca al Libre, el fiscal general adjunto que le pertenezca al Partido Liberal y el director de fiscales que le pertenezca al Partido Nacional, que es una buena jugada por parte del Partido Nacional, porque el director de fiscales es el corazón, es el cerebro del Ministerio Público. Por ahí pasan todas las decisiones de presentar o no presentar un requerimiento fiscal. Entonces, eso es lo que realmente está pasando en la no elección del fiscal general. Lo demás es mero discurso vacío. Aquí es mentira que están interesados en fiscales independientes porque nunca estuvieron en la historia de este país. Nunca estuvieron de acuerdo. Ni el Partido Nacional, oiga bien lo que le voy a decir, ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal interesados en fiscales independientes capaces nunca. Y se lo dije un fiscal que estuvo con todos los fiscales generales, estuve con Edmundo Orellana, que creo que fue el mejor fiscal que tuvimos, que de repente por la coyuntura de una institución nueva hizo el mejor papel. De hecho, es el único fiscal que no salió quemado dentro del Ministerio Público. Después vino el abogado Roy Medina, el Partido Liberal, después vino el abogado Vidio Navarro, en los primeros 6 meses ordenó el desistimiento de todos los casos de corrupción de Callejas porque había sido apoderado legal del expresidente Callejas. De ahí vino Leonidas Rosa Bautista, que era del Partido Nacional, que era diputado, Mar Serna del Partido Liberal.
que empezaron a engavetar todos los casos de corrupción, de ahí vino Luis Rubí, que se involucró en el golpe de Estado, y por último vino el señor Oscar Fernando Chinchilla, que lo eligieron ilegalmente y lo reeligieron ilegalmente. Entonces, con esa historia, con esos antecedentes, no me vengan ustedes, con todo respeto, a decir que no duermen en las noches porque ustedes quieren un fiscal independiente y que quieren un fiscal capaz, porque no es cierto. Ha dicho don Marlon Lara, diputado liberal, que se están autoconvocando hoy. ¿Qué piensa? Usted es la secretaria de Congreso. Primero, es el momento, como decía el abogado Harry Dixon, que hablemos con la verdad ante el pueblo hondureño. Los compañeros, y con el respeto que a mí me caracteriza siempre tratar a mis compañeros congresistas, no podemos pretender venir a confundir al pueblo hondureño con el tema cuando hablamos sobre del espacio jurídico, pero también tenemos que enmarcarnos dentro de la situación y crisis política que hay, en donde hay intereses definitivamente, y no voy a decir lo que es de los compañeros, pero que sí hay personas, hay congresistas, que hay personas fuera del espacio del Poder Legislativo que necesitan y están obligados a verse cubiertos por ese manto de impunidad que por muchos años ha prevalecido en este país. Y pues no podemos pretender nosotros hacer prevalecer una ley del Ministerio Público por sobre lo que establece la Constitución de la República. El principio de supremacía de la ley es claro. Y quizá no todos somos abogados acá, pero el sentido común nos lleva a la conclusión de que nosotros no podemos pretender continuar confundiendo al pueblo hondureño sobre una interpretación de un recurso que se dio en la Sala de lo Constitucional, que ya lo decían los compañeros, que representa esa Sala de lo Constitucional de aquel momento si nos remontamos a la historia de este país. Y que es un hecho concreto, abogado, claro. Si usted me corrige, en donde en aquel momento era sobre un hecho de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la cual la Constitución ya establece claramente el procedimiento para elegir a los magistrados de la Corte, como establece también el procedimiento para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto. Nosotros no podemos pretender obviar el mandato constitucional del que ya está establecido, que hay un periodo de 5 años en donde comenzaron y con vicios de nulidad, lo decía el presidente Redondo ayer, y con documentos, con gacetas, en donde el abogado Harry me corrige. En el año 2012 comienza la crisis en la Sala de lo Constitucional cuando se destituyen 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quedando solamente el abogado Oscar Chinchilla como magistrado, quien después asumiera la titularidad del Ministerio Público con todas las irregularidades que todos nosotros conocemos. Sin embargo, ahora escucho a la compañera Merari y al compañero Marlon, en donde llaman al presidente Redondo de usurpador en sus funciones. Pregunto yo, ¿cuál es el criterio que tienen ustedes sobre un presidente que usurpó por muchos años la titularidad de este país, del Poder Ejecutivo, bajo una resolución de una Corte Suprema de Justicia que no estaba facultada para interpretar artículos pétreos que ya están establecidos en la Constitución que se deben de respetar? ¿Cómo llamar usurpador a una junta directiva en donde como secretaria, y me lo pregunta el licenciado Raúl Valladares, me consta en donde he recibido solicitudes como secretaria del Congreso Nacional de diputados del Partido Nacional, en donde reconocen la legitimidad de esta junta directiva, en donde reciben un salario por parte de una junta directiva, en donde presentan solicitudes a una junta directiva que nos llaman en cualquier momento, que consideran ilegales, pero que sin embargo tienen un doble discurso. ¿Tienen doble discurso? Por supuesto que sí, porque yo no puedo decir algo y hacer lo contrario. Y sin embargo, cálmese, tiene doble discurso usted. Le está diciendo que tiene doble discurso. Por supuesto, he recibido y nosotros lo tenemos uno. Y se los puedo demostrar, ¿verdad? He recibido en mi secretaría solicitudes
Ejemplo, para pasaporte diplomático, y quien extiende las constancias es esta su servidora como secretaria del Congreso, y sin embargo se les ha dado trámite y ustedes tienen su pasaporte diplomático. Yo nunca he tenido pasaporte diplomático. ¿Cómo someternos a una junta directiva a la cual llamamos que está usurpando funciones? Bueno, pero en este sentido es tener un doble discurso, ¿verdad? Porque no podemos hablar de ser ilegítimos cuando nos sometemos. Bueno, pero ese es el criterio que usted tiene. Sin embargo, siempre nos ha caracterizado el respeto. Quienes hoy pretenden y exigen el respeto de las leyes y de la Constitución, las violentaron cuantas veces quisieron. Y ustedes lo saben. Y como dijo el abogado Jari, creo que cuando inició este proceso, cuando iniciamos este nuevo periodo, todos teníamos no solamente la ilusión, sino que la certeza de que nos enfrentamos a una clase política diferente, pero no podemos nosotros venir a pretender ocultar los errores de quienes lo han cometido. Nosotros debemos de responder por los nuestros y debemos de demostrarle a un pueblo hondureño que nos eligieron para velar por los intereses del pueblo hondureño y no por pequeños grupos de poder en este país. ¿Esa autoconvocatoria? Bueno, definitivamente ya la Constitución de la República lo establece y lo establece la ley orgánica, cuáles son las facultades del presidente del Congreso Nacional, que quedan claras, como él también lo ha dado a conocer, cuál es el orden o el cronograma de actividades que se estarán desarrollando desde el 26 de septiembre al 28 de octubre. Por lo tanto, es improcedente o esta autoconvocatoria, porque ya lo establece claramente también tanto la Constitución como la ley orgánica, cuáles son los casos en los que procede una convocatoria, una sesión extraordinaria. Lo que Marlon anuncia no procede. Para nosotros no procede. Nosotros debemos de enmarcarnos dentro de lo que establece la Constitución de la República y la ley orgánica, y en este sentido no han acreditado. Recordemos, compañero Marlon, que ya lo establece la misma Constitución y la ley, que deben de establecer los puntos específicos por los cuales se están convocando a una sesión extraordinaria y que sean de interés nacional. Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional ha sido claro, enfático el día de ayer y ha dado a conocer, y ahí están, ya vamos a trasladar también el cronograma de las actividades en las que estamos convocados, no solamente. El trabajo del legislador no solamente es estar en la Cámara. Esta su servidora ha estado permanentemente en sesiones de comisiones ordinarias. La doctora Ligia Ramos también lo ha estado haciendo. El abogado Harry Dixon también. No sé si ustedes están integrados, pero la instrucción del presidente Redondo ha sido que estemos trabajando de manera permanente por esa mora legislativa que hay y que señalaba la compañera Merari. Pero debemos de acudir. Como presidenta de comisión, tenemos la experiencia de que se convoca y no todos los diputados acuden al trabajo que deben de realizar. Nosotros en este momento estamos trabajando de manera permanente, no solamente en las comisiones que presidimos, sino que en las comisiones especiales que el presidente nos ha integrado. Por lo tanto, no podemos decir que el Congreso ha estado sin trabajar. Han estado sin trabajar aquellos que no cumplen con su deber de ir al Congreso Nacional y desarrollar la labor que, reitero, legislativamente no solamente es estar en el Pleno, sino que también realizar el trabajo de dictaminar los proyectos o las iniciativas de ley que llegan a las diferentes comisiones ordinarias. Voy a una pausa. Al volver con la palabra la diputada Ligia Ramos. Volvemos. Bien, continuamos. La honorable diputada Ligia Ramos tiene la palabra. Muchas gracias, licenciado. Recordando lo que dice la secretaria del Congreso. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Harry tiene razón en el sentido de que desgraciadamente en el Congreso Nacional siempre se siguen líneas políticas y desgraciadamente la mayor parte de los diputados son borregos. Pero eso no quiere decir que tenemos que seguir con esa misma actitud. Creo yo que es importante que ya basta de injerencias de cualquier tipo dentro del Congreso Nacional. Una vez que uno es electo, uno va a representar los intereses del pueblo hondureño. Ningún interés más. Ni de ningún partido político, ni de grupos de poder, ni nada. Y esa es nuestra responsabilidad. Del que esté ocurriendo ahorita o que haya ocurrido en el pasado, no justifica que lo sigamos haciendo. Yo creo que hay suficientes diputados con altura y compromiso en el Congreso Nacional que nos podemos poner de acuerdo y que podemos llegar a los 86 votos. Entonces, no es una justificación ya, Harry.
Es una realidad y es cierto. Yo te doy mi voto si conseguir los, los otros 85. Es que nos tenemos que sentar. Y yo le voy a decir una cosa. Yo te lo doy. Le voy a decir una cosa. No ha habido diálogo. El Partido Salvador de Honduras entró en este gobierno, y quiero decir que es un gobierno democrático, donde ha habido el menor porcentaje de abstencionismo. Es un gobierno democrático. Entonces, me molesta ese discurso que están usando de dictaduras de izquierda. Estamos ahorita en un gobierno democrático, donde más del 51% de la población apoyó a la presidenta Xiomara. De que nos tiene decepcionados es una realidad, nos tiene decepcionados. De que ha bajado su popularidad, ha bajado. Pero estamos en un gobierno democrático. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Pues ahí depende si siguen en la misma trayectoria de cómo están manejando el Estado de Honduras. Pero ahorita en este momento estamos en un gobierno democrático. Basta de estar hablando de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, porque ahorita estamos en Honduras. Que vamos para Cuba, que vamos para Venezuela, que vamos igualito. Si estamos peor, tenemos 74% de pobreza. ¿Por qué no nos centramos en Honduras? A mí me vale. O sea, obviamente no, soy un ser humano, me da tristeza que hayan países que estén mal, pero mi país está sufriendo. Entonces, centrémonos en nuestro país. Terminemos con ese discurso polarizante de izquierda, de derecha, de comunismo. O sea, por favor, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de ponernos de acuerdo por el bien de Honduras. Como le dije, yo no soy abogada, oigo opiniones aquí, leguleyadas aquí, doble moral, doble discurso. El Congreso Nacional ahorita, nosotros no estamos para interpretar la Constitución o para decir quién está o quién no está o por qué va a estar ahí o no. Tenemos que elegir. Y hay una cosa importante. Ahorita no se ha electo, aparte de todo lo que tenemos atrás, ¿verdad? Que tenemos que cargar, que ya lo dijo Harry, es porque aquí no hay dinero tampoco. Si Luis Redondo estuviera pagando, ya tuviéramos fiscal. O si la gente de Libre estuviera recibiendo dinero o siendo flexible con el dinero que pueden estar pagando las personas que están en impunidad, también ya tuviéramos fiscal. Entonces no hay, por lo menos yo no percibo que hay dinero de por medio. A mí que ni que se me acerquen, ¿verdad? Y hay una cosa que yo quiero pedir y se lo voy a pedir a la secretaria del Congreso Nacional. Y se lo voy a pedir a Luis Redondo también. Yo lo he dicho públicamente y alabo que hay 2 miembros del Partido de Libertad y Refundación que han dicho que ni siquiera van a votar porque tienen conflicto de interés. Casaña y Russell Tomé. Ellos tienen procesos pendientes. Ellos lo han aceptado y públicamente han dicho que no van a ser parte de la votación dentro del Pleno. Yo le pido a Luis Redondo que lo saque de esa comisión de diálogo, porque ellos no deberían de estar en ningún proceso de diálogo porque tienen conflicto de interés. También le voy a pedir a usted, como secretaria, pida usted el listado de los diputados del Congreso Nacional que tienen procesos judiciales y que tienen requerimientos fiscales o que tienen investigaciones dentro del Ministerio Público. Esas personas, según la ley orgánica del Congreso Nacional, no pueden estar votando en el Congreso Nacional. Esas personas tienen que estar fuera de las mesas de negociación, tienen que estar fuera de diálogo, tienen que estar fuera del Pleno en el momento que lleguemos a votar, porque se los prohíbe la ley. Y creo yo que es importante que se haga esa solicitud y que se haga público las personas que están actualmente en el Congreso Nacional, que están con procesos judiciales o que están con procesos en el Ministerio Público. Y en cuanto a la convocatoria, mire. ¿Qué anunció don Marlon aquí? Lo faculta la ley. Ahí dice cómo puede autoconvocarse el Congreso Nacional
Ahí dice ¿Está todo de acuerdo el procedimiento. ¿Está de acuerdo con lo que va a hacer el Partido Liberal? Le voy a decir una cosa. Nosotros tuvimos una reunión en la bancada. Y en la bancada se habló del tema. La bancada quedó en pleno, o sea, la verdad que yo voy a dejar que hable el jefe de la bancada cuál es la posición de la bancada. Pero yo le voy a decir mi posición. Yo respaldo muchas cosas que está haciendo la bancada. Porque la bancada, ¿por qué no ha podido dialogar con el Partido Libertad y Refundación? Porque a Libertad y Refundación no le interesa. Desde el inicio del gobierno empezaron a haber fricciones, se rompió la alianza en el Ejecutivo, tratamos de mantener esa alianza en el Legislativo y en este momento no hay interés del Partido Libertad y Refundación de sentarse con el Partido Salvador de Honduras. Y yo entiendo a la bancada que tenga y que tome iniciativa junto con la oposición para poder incidir. Y la incidencia que quiere hacer la bancada del Partido Salvador de Honduras es que se respete la paridad dentro del Ministerio Público, que se respete la meritocracia y desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque para mí es una desgracia, y no lo digo en cuestiones personales, sino que desgraciadamente se han tenido que sentar con las dirigencias que no, Ligia, pero yo creía que vos no estabas en el BOC, pero hoy me doy cuenta que estás en el BOC. No, yo no estoy en el BOC. ¿Estás o no estás? Porque no, yo lo dije públicamente. Una cosa, y lo dije públicamente, y el presidente del Porque Partido si estás Salvador, en el BOC, retiro mi felicitación que te di hace poco. Ya no la puede retirar usted, ya la dio. Yo fui categórica. Así pasa con Libertad y Refundación, se retractan. Tienen que asumir la responsabilidad de no estar en pláticas con el Partido Salvador de Honduras. Nosotros éramos los aliados naturales, llegamos a un gobierno juntos. Ligia, tienen el presidente que es de ustedes, del PCH. Ajá, no cumplen. ¿Y qué pasó? Ajá. Entonces, yo le puedo dar mi posicionamiento en cuanto a esa convocatoria. Yo dije, y lo dije en la bancada, y lo voy a repetir aquí porque yo soy transparente y siempre digo la verdad, si esa convocatoria no era hecha por el Partido Nacional y el tema único era el fiscal general, yo podía asistir. Pero como veo yo que ya están metiendo el tema del empleo por hora, que nos costó quitar el empleo por hora, y lo quieren volver a meter, y también que están tocando lo de la justicia tributaria, porque eso también lo escuché ayer por Nelson Márquez. Simple y sencillamente yo no voy a asistir a una convocatoria que no tenga nada que ver con el fiscal general y que haya una oposición sin sentido y no constructiva, ¿verdad? Ese es mi posicionamiento. Sí, diputada. Bueno, mire, yo primero quiero decir algo. Si el abogado Harry Dixon, con todo el discurso anterior que se tiró, yo le creería, pero como él es de los que votó por fiscal general, por el procurador general y el subprocurador ilegales, y votaron. Apoyó a una junta directiva ilegal que, aunque no les guste, fue impuesta a patadas. Russell Tomé ahí con su patada voladora ahí, juramentó. Pero ya la legitimaron ustedes. No hay legitimidad. Claro. Lo nulo no se legitima. Problema político Lo nulo no se legitima jamás, así lo dice la Constitución, y léalo. El 321 de la Constitución de la República, y es más, el artículo 4 y 5 también, de 3 y 4 de la Constitución nos señala. Los gobiernos usurpadores no se les debe reconocer y son nulos. Así de sencillo, les guste o no. Y aquí le voy a decir algo. Por favor. Al compañero y a todos los que acaban de señalar. Si ese discurso fuera coherente con las acciones que hicieran, pues el pueblo hondureño diría, está bien. Pero lastimosamente en el Congreso Nacional, durante estos 20 meses, lo que hemos tenido cuando no consiguen los votos es buscar la manera y de crearse los criterios de votación. Eso hace Luis Redondo. Entonces aquí no vengamos con ese discurso de que todo debe ser santo porque lo inmaculado ya no lo tienen, compañeros. Empezando por un pacto de impunidad que se recetaron de todos sus funcionarios del gobierno de Mel Zelaya.
Por otro lado, si venimos a hablar acá de temas de diálogo y señalar que la bancada o el Partido Nacional no elige fiscal general y fiscal adjunto porque no se le cumplen las condiciones, aquí Carlos Zelaya y Rafael Sarmiento fueron los que dijeron del tema del director de elevarlo a rango constitucional. Y nosotros como bancada del Partido Nacional dijimos que no. Y eso es una realidad porque lo hemos dicho. Ustedes no le creo, no le creo. No, es que aunque no me crea, la realidad es esa. ¿Sabe por qué? Porque aquí, Libertad y Refundación, que ya lo sabemos y usted debe de tener, compañera, esa claridad, es que no cumplen los acuerdos. Totalmente. No cumplen los pactos y Eso no es cumplen cierto. nada. Eso Entonces, ¿cómo le va a creer usted Eso es a cierto. alguien que en realidad su naturaleza está en el mentir? Por otro lado, nosotros, como bancada del Partido Nacional, hemos sido claros en el tema del fiscal general y el fiscal adjunto. Mire, aquí voy a decirle algo. Nosotros no vamos a cargar con los pecados de la gente que cometió ilícitos. Pero los están cargando. No, no los vamos a cargar y le voy a decir por qué, compañero. Si hay fiscalía que persiguió a funcionarios, fue esta fiscalía que está actualmente, porque como no se han Fue la elegido los UFECID, nuevos la funcionarios. UFECID fue. La UFERCO. Pero fue la La UFERCO, la UFECID, la MASI, ahí está. ¿Y en qué gobierno fue? En el gobierno del Partido Nacional. ¿Y cuánta No los dejaron actuar. Sí actuaron. ¿Cuánta gente está? Y por eso le redujeron el ¿Cuánta gente está presupuesto? con procesos pendientes? ¿Cuánta gente ya está con sentencias y está pagando? ¿Quiénes? ¿Y cuánta gente le tocó ¿Quiénes? irse a defender a los juzgados y a los tribunales? Porque había que hacerlo a cambio de muchos que con un pacto de impunidad ahí salieron con sus cartas de libertad como Niña. naipes. Entonces, espérenme, ese punto, si lo vamos a ver de esa manera, entonces al abogado Harry Dixon ya no. A la compañera Luz Angélica Smith, mire, es que la junta directiva y los diputados somos legítimamente elegidos por un pueblo, los 128. Por lo tanto, nuestros derechos en esa constitución que usted tiene ahí deben de ser reconocidos. Que sea la junta directiva ilegal es otra cosa, que hay que solicitar y tienen que pagar. Pues allá en el futuro van a tener que deducirle las responsabilidades por el abuso de poder que tienen. Pero los diputados, ¿por qué les van a limitar el pago? Obviamente, lastimosamente, no vamos a sesión porque hay una junta directiva ilegal que no quiere que sesionemos. El tema de los derechos y los deberes que están consagrados en esa Constitución y en la ley orgánica, y obviamente que se tienen que hacer porque somos diputados elegidos. Allá la usurpación es de una junta directiva ilegal que va a tener sus consecuencias, como dijo aquí el compañero Marlon Lara, no prescriben los delitos porque ahí la misma Constitución lo señala. Y si vamos también al hecho que comentaban, y me llama la atención algo, de lo mismo que dice Luis Redondo y aquí la compañera Ligia Ramos lo señala, de que en la elección del fiscal general y fiscal adjunto no voten todos los que están en procesos judiciales, los que tienen denuncias, y las denuncias conllevan investigación. Ligia quiere eliminar la bancada del Partido Nacional, ojo. Y no, entonces le voy a decir algo, es que toda la junta directiva ilegal no va a votar porque está denunciada en el Ministerio Público y un montón más. Entonces, ¿cómo va a ser? El Luis Redondo le va a votar, nadie va a votar, y van a votar los suplentes porque va a ser una limpieza total ahí. Entonces, qué bueno que lo diga, porque a la suplente de Luis Redondo, Dunia, va a tener que votar por él, porque definitivamente él está denunciado ahí por la usurpación de los curules. Una cosa en es el año denuncia, pasado. usted es abogada, Merari. No, pero esas Usted es denuncias abogada. esas denuncias Una van a cosa es investigar. denuncia y otra cosa es requerimiento, por favor, Usted sabe lo que es la Merari. figura Mire de la usted falsa el denuncia. tema, Sí, también o sea, la falsa denuncia, pero esa falsa denuncia tiene que pasar por un proceso judicial para que se pueda Bueno, Igual no. usted debe de De lo pasar un proceso contrario, judicial entonces, para así poder debe de decir. ser, porque Ahí mire, que se todo lo vaya que quien tienen, sea, mamita. usted sabe cuál es el punto acá. El que esté en un proceso Ustedes judicial, dos llegan que a un vaya. punto que yo lo voy a decir. Para que usted esté inhabilitado debe haber una sentencia. Para que usted sea cosa juzgada tiene que emitirse. En cambio, si algo que no ha causado estado, ¿por qué lo va a tener que hacer? Pero bueno, si esa es la lógica de ella, ahí se respeta. Así que mire, yo creo que aquí el hecho de los discursos, el hecho de señalar al Partido Nacional, ya no tienen el discurso. Aquí lo que debemos de hacer es elegir el fiscal general y el fiscal adjunto, y nosotros hemos sido claros en algo. Nuestra postura para elegir el fiscal general
Y el fiscal adjunto debe de ser alguien que sí sea objetivo. ¿Sabe por qué? Porque aquí, aunque no les guste el tema de la concentración del poder que está haciendo este gobierno del Libre, nosotros tenemos que tener pesos y contrapesos, y en toda democracia es válido, porque usted tiene que salvaguardar la democracia y el Estado de Derecho. Por eso es nuestro sentido y por eso nosotros apoyamos la moción nominativa de Cabañas y de Almendares que presentó el PCH. ¿Por qué? Porque esas dos personas son idóneas para la democracia. Mire, ni va a ser del Libre totalmente, ni va a ser de los liberales ni del Partido Nacional. Van a llegar con absoluta independencia. Y nosotros vamos a tener, y digo nosotros porque al final de cuentas ya fuimos gobierno, irnos a defender si en todo caso hay requerimientos fiscales que se presenten. Pero lastimosamente no vamos lo a vamos a hacer terminar bajo el el tema programa de la justicia, porque los pactos de impunidad aquí de los compañeros ya se aprobaron. Diputado Lara. Ok. Sí. Con Bueno. ganas también, va. No, ok, voy con todo. me gustó que estaban bien entusiasmadas las compañeras diputadas, y eso quiere decir de que están saludables y con ganas de pelear. Bueno, en cuanto al tema de la autoconvocatoria, quiero explicarlo. Yo fui el primero que invoqué el artículo 190 en la Constitución hace 3 semanas, porque sabía que nos iban a llevar hasta lo que estamos ahorita, y lo advertí inclusive en sesión de bancada. Pero el tema es así, Raúl. El Partido Liberal hoy se presenta al Congreso Nacional a las 11 a exigir de que se reinicien las sesiones. Todos los diputados. Todos los diputados, que se reinicien las sesiones del Congreso. Y vamos a dar un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque sabemos de que va a haber el Congreso infantil. Después viene el feriado morazánico, y creo que se va a una excursión hacia Rusia de diputados. Pero el Congreso no se para por eso. Eso Ya fue está, es lo que... cronograma de actividad. Van a ir, no hay sesión, pero van a Rusia. Pues allá van a sesionar a 40,000 pies de altura. No sé quiénes van, pero eso es lo que se ha dicho. Entonces nosotros vamos a dar un tiempo prudencial ahora. Si dentro de tal fecha esta Junta Directiva Ilegal no convoca, entonces va a haber una autoconvocatoria y la vamos a dialogar con las otras fuerzas políticas, porque nosotros lo somos... Hoy es un campanazo que dan los liberales. Exactamente, una advertencia. ¿Y por qué tenemos que hacer una autoconvocatoria con otras fuerzas políticas? Porque necesitamos 65 votos y nosotros somos 22. Necesitamos al Partido Nacional y al PCH. Bueno, eso es lo primero. En cuanto al tema que decía Harry Dixon de la sentencia de la Corte, yo lo he hablado con varios abogados constitucionalistas, y la sentencia de la Corte no decía que se permitía la reelección. Solo que lo declara inadmisible. Ok, ese es un tema que usted legalmente lo va a tener que explicar mejor. En cuanto a la Junta Directiva Ilegal que mencionaba Angélica, la abogada, quiero decirle que la evidencia más clara la dio la presidenta. Ella no dejó que lo juramentara a Luis Redondo. ¿Por qué, si la presidenta reconocía la legitimidad de Luis Redondo como presidente, no dejó que lo juramentara, como ha sido la tradición en todas las elecciones de este país? En todas, menos en esta. Esa es la prueba más contundente que ustedes tienen. Ese es el argumento, además de lo que ya conocemos, que todos estamos ahí, que a patadas Russell Tomé se bajó a la Junta Directiva Provisional, que no lo juramentaron como debería de ser. Habían 79 votos de la oposición apoyando a un compañero de ustedes, a Jorge Cálix, que tenía el respaldo del Partido Liberal, de muchos diputados del Partido Nacional, de la bancada del Libre, en un congreso, y ustedes lo saben, y no hay forma como ustedes puedan desvirtuar eso. En un congreso democrático, la mayoría elige la Junta Directiva, no es la minoría. Y ustedes saben que ahí tienen ese gran problema, y van a cargar con esa cruz, y es algo que el pueblo se los va a sacar el día que vayan a elecciones. Pero bueno, y lo otro que le quiero decir, compañera Angélica, a mí no me paga la Junta Directiva, a mí me paga el pueblo con los impuestos. Ningún directivo saca dinero de su bolsa y le dice a un diputado No, totalmente. pero no es la Junta Directiva, ese es un argumento que no lo aceptamos. El Congreso es legal, lo ilegal es la Junta Directiva, y hay que aclararlo. Los diputados, los 128, estamos electos, y es el pueblo con sus impuestos que le paga a los diputados.
Ningún directivo se saca dinero para pagarle a otro diputado. Eso es del presupuesto general de la República. Me refería a peticiones ante una junta directiva a la cual ustedes llaman de usurpadora, pero que sin embargo la legitiman con sus acciones. Yo nunca le he pedido nada más que la palabra, que no me la dan. Tengo meses que no me quieren dar la palabra porque una vez me dijo Luis Redondo que tenía miedo a las críticas que yo hacía. Y son críticas constructivas. Y le voy a mencionar una, que si me hubieran hecho caso no estuvieran enredados con ese repudio que tienen de la gente. El fideicomiso de salud, que la doctora sabe. Fui el único que pedí la palabra. Y le dije a Rixi Moncada, ministra de Finanzas, usted va a ser incapaz de hacer lo que hace ese fideicomiso. Y va a crear un caos en el sistema hospitalario. Y cuando los que estamos aquí presentes en este hemiciclo nos enfermamos, ninguno va a los hospitales públicos, vamos a los privados. Y si son los funcionarios del gobierno, no van repitiendo, doctora, no van ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, se van a Estados Unidos. Allá se van a operar. Y ahí hay pruebas en las redes sociales. Entonces, si me hubieran hecho caso, no hubieran derogado ese fideicomiso y no tuvieran a ese 1.700.000 votos, más los otros hondureños que le dieron el voto. El hospital materno infantil, que los médicos tienen que ir a hacer actividades a las comidas rápidas para que los niños tengan acetaminofén, tengan gasas, tengan antiespasmódicos, cualquier necesidad que tiene un niño, tienen que ir los médicos a hacer actividades porque no les importó, con ese discurso de estar en contra de la banca, no les importó llevarse al pueblo de encuentro. Pero bueno, lo otro, no votar para elegir fiscal, dice Harry Dixon. No votar es una atribución, Harry, claro. Pero nosotros estamos votando. Y te voy a recordar. Sí, pero sabe que no van a conseguir los 86 no, votos. Los vamos a conseguir porque al igual, así como dijo Luis Redondo, que va a empezar a hablar uno por uno, que nosotros rechazamos ese respeto diputado por diputado, yo quiero anunciar que nosotros vamos a empezar a hablar con los diputados de Libre que quieren que se haya elección de fiscal. Y es nuestro derecho, al igual que ustedes lo tienen. Y cuando ustedes van a ir a buscar votos en Libre. Está bien, si ellos van a buscar. Por eso, sí, es normal. Eso es política, claro, el Congreso es política. Entonces lo vamos a hacer igual. Y quiero recordarle a Harry que cuando se eligió la Corte, no esta, la pasada, Libre no votó. Y yo hablé con el expresidente Zelaya y me dio los argumentos porque él no quería que se eligiera Corte. Y Libre no votó. Solo los que nos compraron. Votaron, no sé si los compraron, pero votaron 5 diputados de Libre. Por cierto, hicieron millonarios. Bueno, yo no lo sé, no tengo pruebas y no me gusta acusar cuando no tengo pruebas. Pero delicado. Bien, pero Libre, y a mí el expresidente Zelaya, como en 3 ocasiones, como a él le gusta lechucear, yo era el último en salir, como a las 4 de la mañana nos quedamos platicando y me dio sus argumentos, que me los voy a reservar, pero era su posición y se le respetó. No votaron. Entonces ahorita lo nuestro no es que no queremos votar, nosotros sí estamos votando, a pesar que nos quisieron intimidar con 15,000 personas afuera del Congreso que creían que nos íbamos a doblegar. Más fuerza agarró la oposición, más bien nos fortalecieron y de 70 pasamos a 74 votos. Entonces, después, como ya dije, salieron con que iban a nombrar una junta interventora, después con que el director del UFERCO, después con una comisión investigadora, nada les ha valido. Nosotros estamos claros en lo que queremos. Hay que hablar porque no se va a terminar el programa. El otro tema que le quiero decir es que dicen que los diputados votan como borregos. Yo no voto porque a mí me dicen votar aquí, votar por esto. Yo voto razonado. Y les voy a poner un ejemplo. Para lo del presupuesto, habían prometido que iban a elevar las transferencias a la alcaldía del 5 al 11%. No lo cupieron en el presupuesto, no voté. Y después, ¿qué hizo el gobierno? Como tiene una ejecución presupuestaria tan baja en inversión pública, fueron a correr a firmar un convenio con la MON para que fueran los alcaldes que hicieran las escuelas porque no las pueden ejecutar. Y se les advirtió, transfiéranle a la alcaldía, porque ellos iban a poder ejecutar los proyectos. Y después, Harry y abogada Angélica, con lo de la Corte, voté en contra de la Corte porque el coordinador de Libre vetó de nuestros magistrados, y yo le pedí a la autoridad del partido que le vetáramos magistrados a Libre para no vernos
sumisos a lo que Libre quería. Y lo otro que le quiero decir, no hay diálogo para acuerdos, no hay diálogos. Y nosotros hemos tenido 4 votaciones. En la última hubieron 3 votaciones. Y sabes que la Junta Directiva y Legal no hay diálogo. No convocó, No ni hay. siquiera después de las votaciones llamó a dialogar. Ajá, ¿y cómo es que gastaron millones de millones en publicidad diciendo que quieren, exigiendo que se elija el fiscal y ni siquiera convocan al diálogo? Abogado Tirso. Sí, mire, yo creo que vuelvo al tema de ser transparente con la población hondureña. Y voy a empezar por el Partido Liberal. Con el Partido Liberal ya teníamos un acuerdo, que deberían de ser honestos y decirlo acá. Teníamos un acuerdo con Libre. De hecho, nos propusieron al abogado Cedillo, Cabañas Cedillo, como fiscal general adjunto. Deberían ¿Los liberales? Los liberales. Deberían decirle al pueblo... ¿Qué liberal llevó esa propuesta? Mario Segura. Creo, sí, el que está hablando por el Partido Liberal. No, Alan Ramos. Ahora, deberían de decir, fuera del Congreso. deberían de decirle nosotros los liberales, mire, rompimos, como están hablando de romper acuerdos, rompimos el acuerdo porque alguien nos ordenó esto, porque alguien nos dio instrucciones de esto, o porque no cumplieron, o porque no cumplieron o no quieren cumplir con lo que les pedimos. Eso deben de decir, ¿por qué? Porque había un acuerdo, ¿verdad? El Libre proponía a Joel Zelaya y el Partido Liberal como fiscal adjunto proponía a Marcio Cabañas Cadillo. Y los nacionalistas pedían el director de fiscales, no me vengan con cuentos acá, pedían el director de fiscales. Y por eso no se ha electo el fiscal. Ahora, la gran incógnita acá es por qué los liberales cambiaron su posición. ¿Quién les ordenó? ¿Quién les dijo o por qué están pidiendo más? No sé, algo pasó ahí, pero ahí pasó algo. Pero no vengan con ese cuento que esa posición no ha sido siempre permanente, esa posición ha ido cambiando, ¿verdad? Con los compañeros del PCH. Nunca han tenido acuerdo con nosotros. Los compañeros del PCH hacen lo que dice el ingeniero Salvador Narrala. No es cierto. Hablando de borreguismo, hacen lo que dice el ingeniero Narrala. Ustedes han sido abanderados de anticorrupción, se fueron a marchar, no vos, se fueron a marchar con los nacionalistas, con los que ustedes acusaron de narcotraficantes, de corruptos, de un montón de cuestiones, que les robaron las elecciones. El presidente del Congreso Nacional es del PCH. ¿Cuántos años llevamos nosotros, Ligia, en Libre? Venimos desde el golpe de Estado, protestando contra el golpe de Estado, fundamos Libre, somos 3 veces diputados y no tuvimos la oportunidad de ser presidentes del Congreso. Pero nosotros venimos y le entregamos la presidencia del Congreso al PCH y todavía nos dicen que no cumplimos. Entregar un poder del Estado a otro partido político que solo tiene 10 diputados y nos dicen que no cumplimos. ¿Y Luis no les ha cumplido a ustedes? Déjame terminar. No. ¿Luis les ha cumplido a Ahora, ustedes, sí o no? Espérame, este no es un juzgado. No, bueno, pero es que se le está juzgando. para el lado de él Está no le juzgando gusta, para ¿va? este lado. No, O sea, Luis les ha cumplido a ustedes, nosotros ¿sí o estamos no? apoyando al presidente. Luis les ha cumplido a pesar de confrontar a mi No, pero déjame partido terminar, y a la Ligia. bancada. Ligia, yo lo que te estoy diciendo es que hemos cumplido. Les dimos a usted la presidencia del Congreso, les dimos al ministro de Salud, les dimos al ministro de Desarrollo ¿A quién yo he Económico. pedido que se destituya o que Si ustedes no renuncie? tienen una buena relación con sus funcionarios, si ustedes no son un partido graníticamente Hombre. unido, ese es otro asunto, Igual problema que de ustedes, Harry. Pero que se los dimos, se los dimos. Y sí estoy de acuerdo con vos. Si el presidente Luis Redondo agarrara hoy la chequera y dijera, mira, aquí hay tantos millones para tantos millones para ese discursito de que el artículo tanto dice y que y el otro, eso ya hubiera desaparecido de la boca de muchos. Pero el presidente Luis Redondo ha dicho, no vamos a pagar dinero porque no vamos a repetir lo que hicieron en el 2016 con la elección de la Corte Suprema de Justicia, que aquí el doctor fue el que sacaba los votos de las turnas. Todavía me acuerdo, doctor. Todo el mundo se acuerda. Y fue un dinero, y dice la compañera del Partido Nacional, dice, es grave lo que está diciendo, pero yo lo digo porque eso ya está confirmado. Ese dinero que se le entregaba a los diputados para dar su voto
para la elección de aquella Corte Suprema de Justicia, esa que dicen que resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por nosotros, se los daban en efectivo. ¿Cómo? Se los daban en efectivo, llegaban no a sus dejar- casas con maletines porque era dinero del narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dijo el diputado Nájera en su proceso penal en Nueva York. Dinero sucio del narcotráfico llegó a manos de diputados para que dieran un voto. Y ahí se eligió la Corte Suprema de Justicia. Hoy el problema es que no estamos nosotros en eso. Yo no veo a un Luis Redondo queriéndose manchar las manos de agarrar dinero y decirle a un diputado, aquí están estos 5 millones para que vote. Entonces, ese es otro problema. Y el otro problema es no asegurarle impunidad. No podemos perdonarles impunidad, por Dios. El que se robó el dinero del pueblo tiene que ser castigado, por mucho que ustedes digan esto y lo otro. Ustedes están buscando impunidad, no usted, porque usted no estaba en ese proceso, pero gente que estuvo en posiciones claves de poder, pues gente que manejó millones y millones de dinero, se quedó con él. Y no solamente eso, utilizó las estructuras del Estado para traficar con drogas de Estados Unidos. Por eso su máximo líder está ahorita esperando sentencia condenatoria. Su máximo líder, ese que ustedes decían 4 no años está esperando más. condena, tiene que ser un proceso. ¿Usted cómo claro, el proceso es para esperar condena. ¿No? Ese que Son ustedes cosas decían distintas. 4 años más, ese que ustedes están todos los días rezándole al Señor para que regrese. Ese. Qué drama, Harry. ¿Es cierto eso? Señor, esa gente utilizó. Si Harry fuera más Esa sincero gente le creeríamos, utilizó, óigame bien, pero no. Es un drama. la ¿verdad, Harry? estructura. Dura, sí, es cierto. La estructura del Estado para traficar con drogas. Eso es gravísimo. Utilizaron a la policía, al ejército, al Ministerio Público, a al la Poder Corte Suprema de Judicial. Justicia, a toda la institución. Convirtieron al Estado en un cartel de la droga. Aquí no estamos hablando de que si votó porque si reunía los requisitos para que fuera funcionario. No, eso es insignificante para lo que se produjo en este país, para lo que sucedió. Y ver políticos nuevos como usted defendiendo ese nivel de suciedad en la historia política de este país. Es que estamos en lo actual, Es Harry, una con cuestión, una nueva no. bancada. Sí, pero Está conectado. Imagínense que ustedes quieren dejar al fiscal general adjunto No. ahí, al que estuvo Si hay protegiendo junto con Óscar 74 Fernández votos Chinchilla. de un bloque, Sí, que lo que estamos ¿cuál es haciendo, la diferencia? lo que Ustedes no estamos haciendo, apoyan perdónenme, y quieren cambio. lo que estamos haciendo es Hablan de democracia. sacar esa suciedad, porque eso es lo que está garantizando que esas estructuras de narcotráfico sigan manteniéndose en el gobierno. Por ejemplo, ¿cómo mantener usted a un fiscal general adjunto que estuvo con Óscar Fernando Chinchilla engavetando casos de narcotraficantes, ¿Y por qué no votan por la engavetando nómina de casos PCH, de corruptos? ¿Cómo usted apoya la permanencia de un fiscal general que estuvo por qué ahí no votan ustedes haciéndose por de la la vista nómina de gorda mientras el PCH? presidente de la República traficaba con drogas, Mire, que es acaba el instituciones discurso que y ese no les fiscal general calza. hoy usted lo quiere mantener allí? Es el discurso que no, No, les calza, Harry, no, porque no, no, si no. hay una nómina de PCH, que PCH es anticorrupción, estamos siendo utilizados. entonces, no es siendo Y mire, utilizado porque yo le voy a ustedes decir, la propusieron. Raúl, Entonces, mire, yo le voy a no decir una pero cosa. déjenme terminar porque yo lo Pero dejé terminar a espérenme, pero ustedes. solo en el voy a orden, decir- Yo ya creo que termino. después vamos Yo por ya acá, termino, ¿verdad? ya con esto termino. Porque ya- Sí, No, mire. ya. Hay que votar por En Hacienda. el momento que el doctor, usted como miembro de sus propios partidos políticos empiecen a pensar de forma diferente a lo que hicieron en el pasado, entonces ahí podemos llegar a acuerdos sin necesidad de ofrecer impunidad, sin necesidad de ofrecer dinero. ¿Por qué? Porque ahí sí estaríamos pensando en la población hondureña, pero hoy no está pensando en la población hondureña, hoy se está pensando en proteger personas que han cometido serios delitos de corrupción y narcotráfico. Eso es lo que se está haciendo. Y esa unidad de ustedes que también me extraña, porque imagínense un antagonismo del Partido Nacional con el Partido Liberal Democracia se de llama. más de 100 años, hoy parecen iguales. Democracia. Solo que les cambia la bandera. Solo de ahí que- el discurso es el mismo, los objetivos son los mismos. Mire, ese VOC les cae al dedillo, porque ya por lo menos ya se unen en una sola bandera, en un solo marco, pero porque hablan el mismo idioma. Pero qué Y yo dolor digo, con el VOC. ¿qué pasó con aquel partido liberal beligerante, aquel partido liberal que quería ser siempre diferente al Partido Nacional, aquel partido liberal que siempre discursaba de forma diferente, aquel partido liberal que nos enamoramos todos
en el pasado? ¿Por qué hoy hablan como nacionalistas, como cachurecos? Ari, Yo no entiendo eso. Ari, Para- una pregunta, para- ¿cuál es la atribución Ajá. del No fiscal ha hablado. adjunto? Sí, ¿Cuál sí. es la No ha atribución hablado la del- compañera. Porque él está confundiendo. Espéreme. Él Es que conoce por la el fiscal tema de la hay barra ¿Cuál libre. es la Solo atribución del perco. fiscal Como es adjunto? barra libre, Permítanme, La palabra. pero como hay Sí, barra libre... solo sí. permítanme, voy a hacer una pausa. Nos Mire, vemos. con No, esa pero es que el exclusividad fiscal- de el Jara, fiscal adjunto es debería de votar administrativo y por Jara está- la Le da la nómina pausa, de vos. PCH, por la democracia. Bien, poneme ahí lo que te envié, por favor, diputada Sí. Smith, si es tan amable. Ponelo, Elder, si no es tan amable, ella me envió ahí. Ahí, lo que te dije que pusieras, por favor. Ahí está. Sí, y precisamente es oportuno dar a conocer al pueblo hondureño. Ayer en conferencia de prensa el presidente pues hizo público la calendarización del trabajo de las comisiones ordinarias, en donde pues un cerco mediático ha pretendido o pretende seguir engañando al pueblo, en donde nos dicen, donde le dicen al pueblo de que no hay trabajo legislativo, y los que estamos acá, los que efectivamente venimos al Congreso, y no es porque a esta su servidora, el CNA, pues haya dicho de que es la persona que menos ha faltado junto con el congresista Carlos Zelaya, sino que es el hecho no solamente de ir al Congreso, sino que trabajar en las funciones legislativas que tenemos. Ayer el presidente del Congreso Nacional lo dio a conocer, y es necesario que el pueblo hondureño, quienes nos eligieron, quienes nos enviaron a representar la voluntad popular, pues sean los veedores del trabajo que se está realizando en el Congreso Nacional y de quienes efectivamente asisten y quienes no asisten a cumplir con la labor que se nos ha asignado. Reitero, el trabajo de los diputados no solamente es estar en el hemiciclo, doctor Marlon Lara, y usted lo sabe, porque ha tenido la oportunidad de ser congresista en estar en otros periodos. comisiones. Es correcto, y ahí Solo que en esta me sacaron de la comisión el primer año porque me opuse a varios Bueno, proyectos. pero incluso el presidente del Congreso Nacional dio a conocer las estadísticas, que este es el Congreso en donde mayor porcentaje de integración de congresistas han Pero a habido mí me sacaron, con relación a otros periodos. No sé si usted y pues, leyó o quién leyó el documento donde pidieron que me sacaran de la comisión de no, A mí finanzas. también me sacaron de una comisión. Bueno, creo que todos, y esa es la facultad del presidente del Congreso, hacer los nombramientos o remociones de las diferentes comisiones ordinarias, pero aquí el pueblo hondureño puede observar de que efectivamente sí hay trabajo dentro del Congreso Nacional, y ese mensaje que se quiere llevar a la población, en donde estamos en ocio, en donde no estamos haciendo nada, en donde se está devengando un salario sin trabajar, pues eso debe señalársele a aquellos congresistas que no cumplen con su responsabilidad. Y pues como el tiempo es corto, sí es necesario que nosotros podamos acotar en el sentido de que decía la compañera Merari, de que nos vamos a quedar sin personas votando, porque estamos denunciados, la Junta Directiva, están denunciados muchos del Partido Liberal, del Partido Nacional, no sé de qué otras bancadas, pero recordarles de que hemos sido denunciados como miembros de la Junta Directiva por un grupo de personas que fueron los que aprobaron el Código de la Impunidad. Ese código que sí efectivamente es un pacto de impunidad, en donde se redujeron considerablemente las penas, aquellos delitos de malversación de caudales públicos. Hemos sido por aquellas personas que ante un órgano que fueron electos en sesiones que estaban fuera del espacio de las sesiones ordinarias. Recordémonos y remontémonos al año 2019, en donde en un periodo de receso legislativo se elige al fiscal general y el fiscal general de la República con sendos vicios de nulidad, y sin embargo siguieron en sus funciones y nadie dijo nada, como lo dijo el presidente Redondo ayer. Mensaje final ahora. Y pues decirles de que esa mayoría de la que hablan ustedes, pues esa mayoría fue la que aprobó las sedes, la violación de la soberanía nacional, esa mayoría fue la que votó porque saliera la MASI. Ahora nosotros como Partido de Libertad y Refundación, como Congreso Nacional, como Congreso del Pueblo, comprometidos con el pueblo hondureño, lo que exigimos, lo que queremos es el respeto a la Constitución de la República, y que las acuerdos o consensos políticos no pase por negociar la impunidad en este país, que por muchos años le ha provocado pues grandes problemas al pueblo hondureño. Gracias, la secretaria del Congreso, Luz Angélica Smith. Doctora Ligia Ramos, nos vamos. Mensaje al pueblo. ¿Va a haber fiscal? ¿No va a haber? ¿Van a haber sesiones? ¿No Pues van a haber? depende de ellos, ¿verdad? Porque solo recordarles que el Partido Libertad y Refundación logró poner una Corte Suprema de Justicia con los liberales y con los nacionalistas, ¿verdad? Y
hicieron sus acuerdos. Entonces ese doble discurso de que no se juntan, que porque estos quieren impunidad, o sea, lograron poner una Corte Suprema de Justicia a la medida de negociaciones que probablemente tengan que ver con impunidad. En ese momento ellos se van a poner de acuerdo, yo estoy segura que se van a poner de acuerdo. Y el Partido Salvador de Honduras va a quedar por fuera de esa negociación. Decirle a la población que habemos diputados independientes, que así como no voté por la nómina del Partido Salvador de Honduras porque no es liderada por la persona que yo considero que tiene la mayor independencia y que tiene meritocracia y que es mujer, tampoco voté por la nómina del Partido Libertad y Refundación, por lo mismo, ¿verdad? Que esta su servidora va a dar su voto pensado en tener a la persona que realmente le dé institucionalidad al Ministerio Público. Y sé que ellos se van a poner de acuerdo y vamos a verlo. Espero que se pongan de acuerdo rápido porque necesitamos un fiscal general para que venga la Sisi también, ¿verdad? Que ahí sí va a tronar. Y eso es lo que necesitamos instalar, la Sisi. Gracias, diputada Ligia Ramos. Diputada Díaz. Bueno, mire, yo solo voy a ser bien breve. El compañero Harry Dixon hablaba que en Nueva York se mencionan, allá se mencionaron también al familión y en el 2010 ya hay un informe que se menciona a más familión, entonces si vamos a hablar aquí de quiénes están, también van para allá. Por otro lado, sí quiero decirle al pueblo hondureño que la bancada del Partido Nacional ha sido determinante y firme y seguimos con la postura de apoyar a la nómina de PCH del abogado Cabañas y la abogada Jenny. Por otro lado, hemos delegado en el diputado Tomás Zambrano el hecho de los diálogos y de los consensos. Ese tema de que se negocie o se dialogue de manera independiente con los diputados, eso causa opacidad y la opacidad no es amiga de la transparencia. Y por otro lado, para finalizar y decirle al pueblo hondureño que aquí tiene una bancada que va a ser oposición, una bancada que siempre va a dar la cara y va a defender la democracia de este país, el Estado de Derecho, aún que hoy el oficialismo nos diga todo lo contrario, porque claro, el discurso de ellos ya raya, deberían de irlo cambiando para resolverle al pueblo hondureño todas las necesidades que tienen pendientes y promesas de campañas incumplidas. Gracias, don Marlon Lara. Bueno, solo aclarar que el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Cibrián, la responsabilidad que tenía en el periodo pasado eran administrativas, nada que ver con las funciones que tiene el fiscal general. Ahora él ha asumido el cargo del fiscal general y sí se le puede juzgar por las acciones que tome desde el día que tomó posesión de su cargo. Ahora, en cuanto a los dineros que dicen que se les da a los diputados, ahí andaba el rumor en esta corte que también le dieron dinero a diputados. Esos son rumores que van y vienen. Nosotros como liberales en la elección pasada votamos por elegir la corte y tuvimos acceso a 7 magistrados del Partido Liberal. Y en cuanto al tema de que decía el compañero Harry Dixon que no queremos nosotros que se elija fiscal, nosotros sí queremos que se elija fiscal. Pero en una democracia, Harry, las minorías deben sumarse a las mayorías. En este caso, nosotros ya somos 74 votos y vamos a esperar de que Libre dé un paso hacia la democracia y acepte que no tienen los votos y apoyen la elección de Marcio Cabañas y la abogada Jenny Almendares, que es una persona muy capaz. Ahí estamos cumpliendo con equidad de género, un hombre y una mujer. Pero además de eso, el doctor Juan Almendares Bondía, ex rector de la universidad, un científico, es decano de la Facultad de Medicina, gran defensor de los derechos humanos, fundador de Libre, es el papá de la abogada Jenny Almendares, y no es porque sea el padre que ustedes deben de votar, es por los méritos que ya tienen. No tienen excusa para no apoyar esa fórmula. Me dice don Lito Barrientos, ¿estará funcionando el tilín tilín? Creo yo que no. Si hubiera existido pisto, ya estuviera fiscal, sí, ya estuviera arreglado el fiscal. Pues a los de Libre hay que darles pisto porque ellos son los que no quieren votar. A los de Libre. A los de Libre porque nosotros somos 74 y sí. No hay pisto y somos 74. Pero es que el que dijo de que crees que hay pisto, los rumores fuiste vos. Yo te dije que no creo. Es que en la corte ellos dicen, es que había dinero en la corte pasada. Igual en esta corte anduvo el rumor de que había dinero también. Nosotros como Libertad y Refundación ratificamos nuestro compromiso de elegir a un buen fiscal general, pero no vamos a entregar dinero, no vamos a sobornar diputados y diputadas, no vamos a tomar dinero del narcotráfico para pagar o sobornar diputados.
No vamos a agarrar dinero de las arcas del Estado para comprar diputados y diputadas. No vamos a garantizar impunidad, porque el que debe un delito debe de pagar independientemente del partido o la ideología que sea. Nosotros en este país nos conocemos todos y en el sistema político nos conocemos aún más. El tradicionalismo que hoy está unido con un solo objetivo: impunidad. Impunidad porque saben lo que hicieron en años anteriores. No podemos nosotros seguir castigando a la población viendo a estos hombres y mujeres que violentaron la voluntad popular y tomaron el dinero que no les correspondía. Viene una misión internacional, sí, que es una voluntad, que es una promesa de la señora presidenta y se ha estado trabajando. Yo espero que no vengan con el cuento que no quieren una CICI a la medida de libre, como lo han estado diciendo en los medios, como pusieron la excusa con el fiscal general. ¿Por qué? Porque la CICI va a venir no para un partido político, va a venir para todos los partidos políticos de todas las ideologías, y yo espero que no vayan también a oponerse a eso, que no vayan a obstaculizar la venida de esta misión internacional, porque entonces van a ratificar ustedes que en verdad lo que buscan es impunidad, como todo el mundo ya sabe. El pueblo hondureño que nos está viendo sabe perfectamente lo que ha hecho el tradicionalismo en la historia de este país y sabe a lo que le tienen miedo y saben cómo negocian. Ratifico, si hubiera dinero de por medio o el tilín, ya tuviéramos fiscal general. Si ya les hubiéramos dado al director de fiscales, ya tuviéramos fiscal general. Pero yo les recomiendo a los compañeros diputados de partidos tradicionales, si ustedes no han cometido delito, compañeros y compañeras, no pongan el pecho por gente que verdaderamente sabemos qué fue lo que hicieron. Aquí cometieron sendos delitos de corrupción y narcotráfico y eso no puede quedar en la impunidad. Ojalá nos pongamos de acuerdo y elijamos un buen fiscal general, pero no esperen impunidad. ¿Crees que los 5 están dentro de la Junta Proponente son idóneos? Todo el que cometió Bueno, ¿va a haber fiscal o no va a haber fiscal? Depende, si Libre quiere, sí, si no, no. ¿Cuándo? Va a depender del Libre, cuando Libre quiera. De todas las fuerzas políticas depende, todos estamos obligados Nosotros ya tenemos a hablar y a llegar a 74 un votos consenso. en bloque. Pero no tienen 86. No, ni ellos. Nadie Entonces no- tienen que buscar una necesitamos nómina llegar que al entre los número que dos. establece la Constitución. miren, Tienen que buscar ya una hay nómina un tema. en la que se pongan de acuerdo. En la nómina de ambos está Cabañas, entonces debe ser el fiscal general y buscar el fiscal adjunto. Yo no voto por Raúl, Cabañas. El día que pase de poner fiesta. Todo el que ha cometido un delito o ha atentado contra el Estado debe ir a la cárcel, debe ser juzgado y debe ser metido a la cárcel. Ahí yo comparto totalmente eso. Y lo que dice Harry, yo no tengo ningún temor, no voy a meter las manos. Yo por el único que puedo responder son por Ocupamos mis un actos. fiscal que No puedo mire, responder por los actos de otros. Materialicémoslo, compañeros. Y antes de fiscal terminar, democrático. decirle a la compañera Merari, la convocatoria del presidente no ha sido, No es lo individual. dijo bien claro, no es individual, se va a hacer por grupos, han sido Ah, es que, convocados. mire, no Debemos de le cayó demostrar como bancada. que efectivamente Sobre existe, mojado, ya y está por eso calendarizado cambió la cada una de metodología. las Hoy bancadas. tenemos a Por lo las 2:30 tanto, como no se puede bancada transversar la reunión. el mensaje. nosotros vamos a asistir a las Gracias, jefaturas de bancada. gracias a mis 5 diputados. Le cayó sobre mojado y invitados tuvo que cambiar la aceptaron metodología. la invitación. Ustedes formen su propio criterio. Así está el Congreso. Buenos días.